Sí, sí, pues ya se siente el frío, ¿no? Pero yo prefiero el frío al verano, hijo, al calor insoportable del verano, ¿no? Yo soy amante del frío, ¿no? Me pongo una chompita, una casaca, algo caliente y ya estamos, ¿no? Verano, ¿cómo acabas con tu sensación de calor? Nada, ¿no? Te bañas una vez, sigues sudando, ¿no? Dos veces sigues sudando, no hay forma de controlar, ¿no? Ay, a ver, muchachos, veamos por acá. Vamos a empezar por aquí con la semana 7. Hoy vamos a trabajar la primera disciplina filosófica porque de hecho vamos a estar viendo puras disciplinas filosóficas a lo largo de el ciclo y hasta que termine, ¿no? Vamos a ir viendo puras ramas de la filosofía, puras disciplinas, ¿no? Desde hoy ya hasta fin de ciclo, ¿no? Así que arrancamos por aquí con la primera. Ahora sí. Fíjate, la antropología filosófica. Antes de ello, ok, antes de hablar, a ver, un minutito, por favor. A ver, ¿dónde está? Ok, está bien. Listo. Entonces, a ver, vamos a empezar por aquí con la antropología filosófica. ¿Ya está? Fíjense, a ver, primero lo primero. Vamos a empezar indicando qué cosa es la antropología filosófica y todo lo demás que ya vamos a ir viendo también a lo largo de estas semanas. Ya está. Entonces, así que vamos a empezar definiendo qué es una disciplina filosófica, qué son las disciplinas filosóficas. ¿Ya está? Y ya te puse ahí unas ideas puntuales que de alguna forma nos acercan a nuestra definición preliminar de disciplinas filosóficas. Entonces, vamos a decir que una disciplina filosófica o que las disciplinas filosóficas son como ramas de la filosofía, ¿no? Son como partes de la filosofía. Ahora, cada rama o cada disciplina filosófica se va a caracterizar por algo particular. Y es que cada una de ellas va a abordar un gran problema, ¿no? Entonces, recuerda que la filosofía es totalizadora, ¿no? Entonces, en su afán de estudiarlo todo, la filosofía se ha dividido en disciplinas o ramas, ¿no? Ahí que abordan grandes problemas, ¿no? Cada disciplina aborda un problema con la finalidad de, pues, lograr tener un conocimiento de la totalidad, ¿no? Ya está. Y así sucesivamente. ¿Listo? Y así terminamos abordando la totalidad, ¿no? Entonces, las disciplinas filosóficas son como ramas de la filosofía y cada rama se caracteriza porque aborda un problema, ¿no? Una preocupación, una problemática. Recuerda que la filosofía, además de ser totalizadora, se caracteriza por ser problemática. Ya está. Entonces la filosofía abarca la totalidad mediante sus ramas y cada rama aborda un problema. Ya está. Entonces, si tenemos que definir una disciplina, sería como una rama de la filosofía que aborda un gran problema. Ya está. Entonces, la primera disciplina filosófica que vamos a trabajar el día de hoy será la antropología filosófica. ¿Ya está? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a decir de la antropología filosófica? Que es una rama de la filosofía, como toda rama que debe abordar un problema. En este caso, ¿cuál es el problema que aborda la antropología filosófica? El hombre, ¿ok? Así, a secas, el hombre, ¿no? De hecho, cabe resaltar que la palabra antropología deriva de dos voces griegas, que las vamos a ir colocando por aquí. Antropo deriva del griego antropos. Ya está, antropos.
Profe, ¿qué significa antropos? Ok, antropos es una palabrita en griego que significa hombre, ¿ok? Y logía también deriva de otro vocablo griego, logos. Y ahora, ¿qué significa logos? Logos significa estudio, tratado, ajá, correcto, estudio, tratado, pero también podría significar teoría. Entonces, la antropología filosófica vendría a ser como el estudio o la teoría del hombre. Entonces, la antropología filosófica es la rama de la filosofía que aborda el problema del hombre. ¿Ya está? Todo lo referente al hombre. Ahora, también es válido decir que la antropología filosófica estudia la condición humana, ¿no? Nuestra condición como seres humanos, ¿no? El qué somos, ¿no? La condición humana. Entonces es lo mismo para estos fines, ¿ya? Ahora, te estarás preguntando, profe, pero ¿por qué a la antropología, rama filosófica, le interesa el hombre, ¿no? ¿Cuál es el problema con el hombre? ¿Por qué le interesa estudiar al hombre, ¿no? Y la respuesta pues es sencilla, ¿no? Porque digamos que conocernos a nosotros mismos, conocernos como hombres, como seres humanos, siempre ha sido un interés del mismo hombre, ¿no? Desde la antigüedad siempre hemos querido entendernos, comprendernos, conocernos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hemos querido saber sobre nuestra propia condición ha sido saber de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es el origen de nosotros los seres humanos? ¿De dónde venimos? He ahí la gran pregunta, ¿no? ¿Será acaso que venimos de un ser divino? ¿Será acaso que existe un Dios que nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza? ¿De dónde venimos, no? ¿O será acaso que en realidad creer que existe Dios es solo una falsa ilusión y no hay nadie? Pero si no hay nadie, más aún, ¿de dónde venimos? ¿De dónde proviene el hombre? ¿Cuál es su origen, su punto de partida? Entonces, ese ha sido un interés desde los hombres de la antigüedad, ¿no? Querer comprendernos, conocernos, saber más de nosotros mismos. También ha sido un interés recurrente saber qué somos, ¿no? Saber si hay algo que puede definirnos y diferenciarnos de otras especies. ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué es el hombre? ¿Qué lo diferencia de un perro, de un gato, de las demás especies? ¿Qué somos? Entonces, insisto, estas son preguntas que no se han hecho los hombres de hoy en día. Estas son preguntas que se vienen haciendo los hombres desde la antigüedad, ¿no? Entonces, repito, conocernos, entendernos, siempre ha sido un tema de interés, ¿no? Saber, por ejemplo, si hay vida después de la muerte, si hay algo más o si estamos solos en el universo, ¿no? Hay vida en otros planetas, hay vida en el más allá, hay una vida después de que alguien muere. ¿Qué ocurre cuando alguien muere? Son, digamos, curiosidades que hemos tenido como seres humanos y que queremos saber, ¿no? Em, ¿Qué sentido tiene la vida, no? ¿Tiene algún sentido existir, vivir? Entonces, en conclusión, muchachos, siempre hemos sido tema de interés, siempre hemos querido conocernos, saber qué somos, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, si hay vida después de la muerte, etc., etc. Em, es por esa razón que la filosofía aparece aquí como una rama que intenta abordar todos esos problemas, ¿no? De hecho, la antropología filosófica no es la única que estudia al hombre. La ciencia también ha hecho sus esfuerzos por conocer al hombre, ¿no? De diversas formas, individualmente o en relación con su entorno social, ¿no? Pero esa es una cuestión aparte, ¿no? Esa es otra forma de estudiar al hombre. Acá esta es la filosofía tratando de entender al hombre. Así que, si bien son diversos los problemas que pueden interesarnos en torno a nosotros, aquí únicamente nos vamos a remitir a tres problemas. Uno es el problema del origen del hombre, dos, el problema de la esencia del hombre y tres, el problema de la identidad humana. Cabe resaltar que el problema del origen y la esencia son problemas, digamos, clásicos, son problemas antiguos, comunes, ¿no?
En cambio, el problema de la identidad humana es un problema actual, es un problema en nuestro tiempo, es un problema bastante contemporáneo, podríamos decir. ¿Ok? Ahora, ¿por qué únicamente vamos a trabajar estos tres problemas y no todos los demás que han estudiado los filósofos? Pues básicamente porque San Marcos viene explícitamente preguntando por estos tres problemitas. ¿Ya está? Así que por esa razón nos vamos a remitir a estos tres. ¿Listo? Ok. Ahora que ya sabemos entonces qué estudia la antropología filosófica y que ya sabemos cuáles son los problemas que aborda, vamos a ir trabajando uno por uno estos problemas. Vamos a empezar por el problema más contemporáneo, el problema más actual, el problema más reciente sobre el hombre, que ya corresponde al problema de la identidad, ¿ok? Vamos a empezar por ese y luego ya trabajaremos los dos problemas clásicos antiguos. ¿Listo? A ver, este problema, el problema de la identidad humana, se traduce en la siguiente pregunta. Hoy en día el problema es, ¿cómo se construye? Ya está, ese es el problema actual. ¿Cómo se construye la identidad? Ya está. ¿Cómo se construye la identidad? ¿Ok? Es el problema actual. Ahora, para poder responder esta pregunta, básicamente vamos a ver la respuesta de un filósofo. Ese filósofo es Charles Taylor. Profe, ¿por qué solo vamos a ver la respuesta de Taylor? ¿Acaso no hay otros que han hablado sobre este asunto? Sí, pero únicamente nos vamos a remitir a la respuesta de Taylor porque nuevamente es por el que San Marcos te va a preguntar. ¿Ya? Pero repito, no quiere decir que es el único que ha abordado este problema. Ya está, si lo vemos a él es porque así San Marcos lo ha planteado en su prospecto y porque han venido preguntas sobre él en examen de admisión. ¿Listo? Charles Taylor es un filósofo canadiense. Nació en el año 1931 y sigue vivo. Como puedes dar cuenta, haz tus cuentas para que veas cuántos años ya lleva viviendo Taylor, ¿no? Ya está viejito, pero mira, sigue vivo, ¿no? Taylor escribió un libro llamado El multiculturalismo y las políticas de reconocimiento. Es en este libro en el que él va a buscar dar respuesta a este problema planteado. ¿Ok? A ver, vamos a ver entonces cómo resuelve Taylor este problema. ¿Listo? A ver, para poder responder a la pregunta de cómo se construye la identidad, primero déjame señalarte brevemente qué es la identidad, ¿ya? De una manera bien puntualita. A ver, para Taylor, la identidad vendría a ser la interpretación que una persona tiene de sí misma, la percepción que una persona tiene de sí misma, la definición que una persona tiene de sí misma, es decir, cómo se ve, cómo se define, cómo se percibe. Por ejemplo, cuando tú te miras al espejo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te percibes? ¿No? Me percibo, profesora, como una persona guapa, inteligente, ¿no? Como una persona que tiene muchas virtudes, profe, ¿no? Etc. Como una persona segura, valiente, ¿no? Pero también de repente puede darse el caso que me digas, profe, yo cuando me veo al espejo veo, ya me levanto y veo, digo, ¿qué es eso? ¿No? Ya fue ya la vida, ¿no? Profe, me levanto y digo, ¿dónde está la belleza ahí, no? Entonces, puede haber percepciones positivas o puede ser puede haber percepciones negativas de uno mismo, ¿no? Entonces, la identidad, muchachos, vendría a ser la interpretación o la percepción que una persona tiene de sí misma, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esta idea preliminar? ¿Se entiende? Identidad como la percepción que una persona tiene de sí. Puede ser buena o puede ser mala, puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estás conmigo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver. A ver, dime sí, no, ¿me sigues hasta ahí? A ver. Ok, listo. Entonces, sigamos. Ahora que ya sabemos qué es la identidad, vayamos a ver cómo se construye la identidad.
¿Cómo es que yo puedo tener una percepción o una interpretación de mí mismo o de mí mismo, ¿no? ¿Cómo se construye la identidad? Y la respuesta de Taylor es la siguiente. ¿Ya está? La respuesta es la siguiente. La identidad se construye de manera intersubjetiva. ¿Ya está? La identidad se construye de manera intersubjetiva. Profe, ¿qué significa intersubjetiva? Anota, te recomiendo que anotes. Intersubjetiva significa en relación con los otros. Intersubjetiva significa en relación con los otros, ¿ok? Relacionándome con los otros, como ves aquí en la imagen, relacionándome con los otros es que se forma la identidad intersubjetiva. ¿Ya está? No te olvides, anota intersubjetiva en relación con los otros. ¿Cómo, profe? A través del diálogo. O sea, me relaciono con los otros, interactúo con los otros. ¿Cómo lo hago? A través del diálogo. Dialogo con ellos. ¿Ya está? Diálogo. Ok, profe, interactúo con el otro, dialogo con los otros. Ya, pero ¿cómo se construye, profe? ¿Cómo que dialogando? Ah, pues, lo que pasa es que en ese diálogo tiene que haber algo fundamental. ¿Qué, profe? ¿Qué debe haber? En el diálogo tiene que haber una mutua o un mutuo o una recíproca, ya está, o un recíproco reconocimiento. Cuando yo dialogo con el otro, tiene que haber aquí un mutuo o un recíproco reconocimiento. Profe, ¿pero qué significa reconocimiento? Reconocimiento significa respetar, valorar, estimar. ¿Ya está? Respetar, valorar, estimar. ¿Listo? Entonces, en el diálogo con los otros tiene que haber respeto, tiene que haber valoración, estimación mutua, una recíproca interacción de respeto. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, profe, ¿y qué pasa si los dos nos reconocemos? ¿Qué pasa si los dos nos respetamos, nos valoramos, nos estimamos? ¿No? Pues lo que va a suceder es que cada uno, al despedirse, va a tener una identidad bien lograda, una identidad positiva, una buena percepción de sí mismo. Cada uno, al retirarse, tendrá una identidad bien lograda. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, para que yo pueda tener una buena definición de mí mismo o de mí misma, para que yo pueda tener una buena interpretación de mí misma, necesito que en la relación con los demás me reconozcan, me estimen, me valoren, ¿ok? Al margen de cualquier cosa. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a colocar por aquí, a ver, se me ocurre, vamos a colocar por aquí, ¿ok? A ver, se me ocurre nomás, así como quien no quiere la cosa, ya está. A ver, vamos a colocar por aquí a un chico llamado Sammy, ya está. Y vamos a decir que Sammy está interactuando con Pedro, ¿listo? Entonces aquí tenemos a dos personas, Sammy y Pedro. Pero ¿qué pasa con Sammy? Sammy viene de digamos, de una comunidad nativa. Ocurre que Sammy es un shipibo. Él ha venido a Lima a estudiar a una academia. ¿Ok? Pedro es un limeño. ¿Ok? Ambos asisten al mismo centro de estudio, misma academia. ¿Ya estamos? Entonces, ¿qué pasa? Que Sammy interactúa con Pedro, intersubjetivo. Interactúa con él. Ya está, hay una relación entre los dos. Es decir, los dos comienzan a dialogar. ¿Está conmigo? Diálogo entre los dos. Sí, profe. Ok. Dialogan los dos. ¿Qué debe haber en el diálogo? Pues en el diálogo tiene que haber un recíproco reconocimiento, es decir, un recíproco respeto, estimación, valoración.
¿Listo? A ver, vamos a suponer que Sammy interactúa con Pedro. Obviamente Sammy viene con sus costumbres, sus creencias muy distintas a las de Pedro, ¿no? Sammy viene con una forma de vestir distinta, ¿no? Viene también con una forma de hablar muy diferente, ¿no? Pero al entrar en contacto con Pedro, al dialogar con él, Pedro lo reconoce, Pedro lo estima, Pedro lo valora. Pedro no lo discrimina por su forma de hablar o su forma de vestir o por sus creencias, no se burla de él, lo valora, lo estima y hace que los demás integrantes del salón, ¿no? Eh, también lo respeten. Entonces, desde el momento en el que Sammy se despida de Pedro y se vaya, se va a mirar al espejo y va a tener una buena percepción de sí misma. La identidad que Sammy va a tener va a ser una identidad positiva, una identidad bien lograda. Sammy se va a sentir contento consigo mismo, se va a sentir bien definido, ¿no? Se va a mirar al espejo y se va a sentir realizado, va a sentir que es parte de la sociedad, etc. Entonces, Sammy va a tener una buena percepción de sí mismo. Pero vamos a ponernos ahora en el caso opuesto. Vamos a ponernos en el caso de que nuevamente Sammy interactúa con Pedro. Pero ahora Pedro no va a reconocer a Sammy. ¿Ya está? En lugar de estimarlo, de valorarlo, Pedro ya no reconoce a Sammy. Profe, ¿de qué manera no lo reconoce? Es decir, se burla de su forma de hablar, se burla de su forma de vestir, ¿no? Se burla de sus creencias, hace mofa en el salón, ¿no? De cómo es él, y hasta incluso llega el punto en el que le dice, tú no perteneces aquí, ¿no? ¿Ok? Profe, algo así como un bullying, profe. Es una forma de no reconocer a otro, ¿no? Entonces, te pregunto a ti, ¿cómo va a ser entonces la identidad de Sammy? Al no ser reconocido por Pedro, ¿cómo será la identidad de Sammy? Obviamente va a ser una identidad negativa, una identidad, Taylor le llamaría una identidad distorsionada, una identidad degradada, una identidad negativa. Sammy cuando se mire al espejo va a sentir que no encaja en la sociedad, se va a sentir un extraño, se va a sentir alguien diferente, algo malo incluso se va a sentir. Entonces, ante esa falta de reconocimiento, yo te pregunto, ¿qué medidas tomará Sammy? A ver, dime lo que se te ocurra. Ponte en el lugar de Sammy y si tú fueses de la comunidad Shipiba y vienes a Lima a estudiar y no te reconocen, no te estiman, dime qué soluciones o qué medidas adoptarías tú. A ver, ayúdame. ¿Qué harías si fuese Sammy? Vamos, ayúdame. A ver, ¿qué harías? ¿Qué harías tú si fuese Sammy? A ver, ¿qué harías? A ver, Andrea, ¿qué haríamos? Shanira, ¿qué haríamos? Antar, ¿qué harías tú si fueses Sammy? Ante esa falta de reconocimiento, ¿qué haríamos? A ver. Alexis dice alienación. Claro, muy bien, Alexis. Puede ser, ¿no? ¿Cómo, profe? Es decir, Alexis ante esa, mejor dicho, ¿no? Sammy ante esa falta de reconocimiento, lo que va a hacer es abandonar su cultura, ¿no? Va a cambiar de identidad, correcto, Antar. A ese cambio de identidad o adoptar una identidad que no le pertenece se le llama alienación, que muy bien lo acaba de decir Alexis, ¿no? Cuando abandonamos nuestra propia identidad y por tratar de encajar, entonces abandonamos nuestras costumbres, nuestra forma de vestir, evito hablar como un shipibo y de repente comienzo con el afán de encajar. Pero ¿cómo sería la identidad? Esa no sería una identidad positiva, no sería una buena identidad, ¿no? Porque lo que estoy haciendo yo es eh, adoptar otra identidad. Entonces, cuando yo me mire al espejo voy a sentir que no pertenezco ni aquí ni allá, estoy haciendo algo, estoy adoptando una cultura nueva, ¿no? Entonces, la identidad al fin y al cabo va a seguir siendo distorsionada, ¿no? Ya, esa es una opción.
que se adecúe, que cambie identidad, que se aliene. ¿Cuál sería la otra medida que tome Sami? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué más haría? ¿Podría ser que vuelva a su comunidad nativa? Claro, ¿no? A aislarse también, Liz. Esa es una alternativa, que se aísle, ¿no? Y eso a Liz, el aislamiento, ¿a dónde podría llevarlo? En última instancia, si se aísla completamente de todos, se retrotrae a la depresión y en consecuencia la depresión, ¿a dónde nos podría conducir Liz? ¿Qué podría pasar con Sammy? Suicidio, pues, ¿no es cierto? Entonces, mira, cohibirse, claro, cohibirse, Daisy, sería como aislarse, deprimirse y finalmente el suicidio, ¿no? Entonces, lo otro es que regrese, él decide regresar a su comunidad nativa, ¿no? Vuelve y ya no va a querer volver a Lima, ¿no? Va a agarrarle tirria a los limeños, ¿no? Profe, pero hay una cuarta medida. ¿Cuál es esa? Que no se aísle, que no se aliene y que no se regrese a su comunidad, sino que afronte, profe, y que busque a otros que padecen de lo mismo y entonces luchen, profe. ¿Luchen por qué? Luchen porque se reconozca su identidad cultural. Salgan y tomen las calles y luchen porque se reconozca su diversidad cultural y que no se burlen de su cultura porque es una de las tantas que hay en el mundo. Y aunque no lo creas, y de repente sí, porque lo has visto ya en las redes sociales, hoy en día hay comunidades indígenas que, o comunidades nativas en general, que cada vez salen a las calles, protestan y le exigen a la sociedad reconocimiento de su identidad cultural. Soy Ashaninkan, soy Shipiba, soy Coniba, soy de la cultura que fuere, pero merezco el mismo respeto que cualquier otra cultura. No me rechaces, no me reconozcas, no me niegues el reconocimiento, no me niegues la estimación, no te burles, ¿no? Merecemos el mismo respeto que todas las demás. Entonces, hoy en día hay una lucha por el reconocimiento, ¿no? Por el reconocimiento de la identidad cultural, ¿no? Entonces, puedes darte cuenta que la identidad depende mucho del reconocimiento de los otros. Para que pueda tener una identidad positiva necesito de que los otros me reconozcan. Y si los otros no me reconocen, lo que voy a tener es una identidad distorsionada, negativa o degradada. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo se construye la identidad? Taylor dirá, la identidad se construye de manera intersubjetiva, de manera dialógica. ¿Ya está? La identidad, por eso él termina diciendo aquí, y lo resalto, la identidad depende del reconocimiento de los otros. ¿Ya está? Para que yo pueda tener una buena identidad, necesito de que los otros me reconozcan. Entonces, no puedo yo tener una identidad bien lograda si los otros no me reconocen. ¿Qué pasa si no me reconoces? Pues la falta de reconocimiento lo que va a generar en mí es que yo tenga una identidad distorsionada, degradada o negativa. ¿Ya está? En palabras de Taylor, él dirá que la falta de reconocimiento puede generar un daño psicológico en la persona que lo padece, ¿no? Como decía Liz por ahí, profe, suicidio. Por ejemplo, para Taylor, si Sammy no es reconocido, eso puede generar un daño psicológico en Sammy, que hasta incluso ese daño psicológico pueda llevarlo hasta el suicidio, ¿no? Entonces, reconocer a los otros no es un gesto de cortesía, no es un favor, es una necesidad humana vital porque la vida está en juego. Hay que reconocer a los otros, ¿ya está? ¿Listo? Porque ahí está la identidad, ¿no? Ahí tenemos entonces. Pero nosotros podemos cambiar. Suponte que Sami no es un shipibo, sino Sami de repente es de la comunidad LGTBIQ+, de repente Sami es gay. Entonces, lo mismo, ¿no? Sami entra en contacto con Pedro y al dialogar con él, se espera que Pedro pues lo reconozca, lo estime, lo valore, ¿no? ¿Qué pasaría si Sami, ¿no? Al margen de su opción sexual es valorado por Pedro, ¿no? Por ejemplo, Pedro le da trabajo, ¿no? Lo hace, lo respeta como profesor, ¿no? Estamos hablando de otro Sami, ¿ah? Es un Sami así de mi imaginación, de un mundo paralelo, ¿ah? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia nomás, ¿ah? Ya. Entonces, Sammy interactúa con Pedro, dialoga con Pedro
Y Pedro, al margen de la opción sexual de Sammy, Pedro lo reconoce, lo estima, lo valora, ¿no? Lo respeta como profesor, porque de repente Sammy es un profesor, ¿no? De repente, es un ejemplo nomás, ¿ah? Es un mundo paralelo, ¿ya está? Entonces, ¿qué va a pasar con la identidad de Sammy? Pues Sammy va a tener una identidad bien lograda, bien formada, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en el diálogo con Pedro, Pedro no lo reconoce a Sammy, ¿no? Y lo rechaza más bien. No lo reconoce, no lo respeta, no lo estima. Profe, muestras de no reconocimiento, por ejemplo, utiliza categorías discriminatorias o frases o palabras muy discriminatorias, como por ejemplo, eres cabro, ¿no? Mariposón, sao, ¿no? Sal del closet, etc, etc, etc. Entonces comienza a burlarse de Sammy. ¿Qué va a pasar con la identidad de Sammy? Pues la identidad de Sammy va a estar distorsionada, degradada. Sammy cuando se mira al espejo no va a sentirse pues parte de la sociedad, ¿no? Y como puedes ver, esto va a generar un daño fuerte psicológicamente hablando en Sammy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te pondrías en el lugar de Sammy, ¿cuáles serían las medidas que adoptaría Sammy? A ver, ayúdame ante la falta de reconocimiento o el no reconocimiento. A ver, Alexis, ¿qué harías tú si fuese Sam? A ver, ¿qué haríamos? A ver, marcha. Uy, pues eso sería muy de nuestro tiempo, ¿no, Alexis? Hoy en día sí vemos como, por ejemplo, los gays, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales, cansados ya de la falta de reconocimiento que han padecido a lo largo de la historia, se han envalentonado, ¿no? Y han salido a las calles a exigirle a la sociedad el respeto por su identidad de género, ¿no? Soy gay, soy lesbiana, soy transexual, soy bisexual, pero merezco el mismo respeto que tú que eres heterosexual. No por ello tú debes discriminarme en la calle o apedrearme si me ves de la mano con otra, con mi pareja, ¿no? Entonces, respeta, valora, y por eso es que hoy en día hasta incluso hay un día de la marcha por el orgullo gay, ¿no? Y vemos cómo cada vez más, mucha más gente sale exigiendo pues el reconocimiento de su identidad de género. Esa es una, Alexis, que podríamos decir es una medida que ya se viene adoptando en nuestros tiempos. Pero en épocas pasadas no salían a marchar. Entonces, si fueses tú, Sami, ¿qué podría generarte la falta de reconocimiento? A ver, ¿qué medidas adoptaría si fuese Sami? ¿No? Hoy en día ya, marcha, luchar, pero antes no se podía marchar. Por ejemplo, en épocas modernas, en épocas medievales, ¿qué pasaba, por ejemplo, si tú hacías conocer tu opción sexual? ¿Castigo, sí o no? La homosexualidad era vista como una enfermedad, ¿no? Psiquiátrica encima. Entonces, las personas gays, lesbianas, lo que hacían era ocultar su identidad, se ocultaban detrás de una careta, ¿no? Los gays, por ejemplo, hablaban y vestían como hombres y se casaban incluso con mujeres, pero guardaban por dentro su opción sexual. De ahí la famosa frase de que sal del closet, ¿no? Sal del armario. Esas son frases que en el fondo revelan que los homosexuales, los gays, las lesbianas, lo que hacían era que ante la falta de reconocimiento ocultaban su identidad, ¿no es cierto? Ya, esa es una. Lo otro, que también fue lo que pasó, es que ante la falta de reconocimiento muchos gays y lesbianas terminaron suicidándose ante la negativa, ante el dolor que le generaba no poder amar a sus parejas por el rechazo social, terminaron suicidándose, hijo. Entonces, es importante notar aquí que la buena percepción que una persona tiene de sí misma requiere y depende del reconocimiento de los otros. Si no hay un auténtico reconocimiento, eso puede generar un daño psicológico en la persona que padece la falta de reconocimiento, un daño que incluso podría conducir a la persona al suicidio. ¿Ya está? Entonces, muchachos, es importante el reconocimiento y no en vano es que hoy en día muchos ya hemos concientizado de la importancia del reconocimiento, que finalmente ya es que se toman las calles para exigir que se reconozca la diversidad cultural, ¿no? No hay una sola identidad,
cultural, hay múltiples culturas y se debe respetar esa diversidad. ¿Ok? Listo, muchachos. Hasta aquí entonces hemos terminado con el primer problema, el problema de cómo se forma o cómo se construye la identidad. Pregunta, ¿se entiende para todos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vamos bien hasta aquí. ¿Se entendió el primer problema? Se vuelve de múltiple personalidad. Claro, Antar, eso es cierto, ¿no? Ocultas, te inhibes y te muestras solo con una careta, ¿no? Listo, pregunta, muchachos, ¿están ahí? Vamos, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Correcto. Listo. Ok, ya está. Vamos a continuar entonces por aquí con el siguiente problema, ¿ya? El siguiente problema ya es un problema clásico, un problema común, ¿no? El problema del origen del hombre. Este problema se puede formular de la siguiente manera, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿De dónde proviene el hombre? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Ya está? ¿De dónde venimos? He ahí la gran cuestión, ¿no? Listo. Para poder responder a esta pregunta, fíjate que han existido dos tendencias o dos posiciones. La tendencia creacionista y la tendencia evolucionista. ¿Ya está? A ver, pregunta. ¿Por quién es defendida la tendencia creacionista? A ver, ¿por quién es defendida la tendencia creacionista? A ver, ayúdame tú. ¿Por quién? ¿Quiénes son los defensores de la tendencia creacionista? A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes? A ver. Ya, Agustín. Ah, ya me diste nombre ya en especial. Yo decía, ¿por quién? ¿Por quién, no? Ya me dice de frente nombre ya el Alexis. Ya, ok. Claro, por la iglesia, correcto, Romina, por la iglesia, por los creyentes, los cristianos, los católicos, ¿no? ¿Y el evolucionismo? ¿Y el evolucionismo? A ver, el evolucionismo. A ver, voy a colocar por aquí. Creacionismo por la religión, ok. ¿Y el evolucionismo? Ya por la ciencia, correcto. Ok. ¿Y los filósofos? ¿Qué defienden los filósofos? ¿La tesis creacionista o la tesis evolucionista? Pues los filósofos van a defender una y otra postura. Van a haber filósofos que sean creacionistas y van a haber filósofos que sean evolucionistas. Hay de todo, hijo. Hay filósofos, yo conozco en San Marcos actualmente hay filósofos defensores de la postura creacionista. Hay otros defensores de la postura evolucionista y hay otros que fusionan ambos. Hay de todo, hijo. ¿Ya está? Pero a ver, veamos la respuesta de estas dos posturas y luego pues tomemos una posición, ¿no? A ver, creacionismo. Para el creacionismo, el hombre proviene, el hombre viene, el hombre deriva de la creación de un ser divino. ¿Quién es ese ser divino? Dios. Entonces, para los creacionistas, el hombre es producto de la creación de Dios. El hombre proviene de Dios. ¿Eso qué significa? Que los creacionistas admiten la existencia de un ser que está por encima del hombre, ya está, y de un ser que ha creado al hombre. Entonces, para los creacionistas, Dios ha creado al hombre, ya está. Listo. Pregunta, ¿dónde se encuentra el relato sobre la creación del hombre? A ver, según la tesis creacionista, ¿dónde se encuentra el relato sobre la creación del hombre? Correcto, Romina, en la Biblia, el libro sagrado. Pero de hecho la Biblia es un conjunto de libros también. ¿En qué libro se habla sobre la creación de Dios o la creación del hombre? Correcto, en el Génesis, ¿no? En el Génesis. ¿Listo? A ver, correcto. ¿Qué creó Dios primero según la Biblia? A ver, ¿qué creó Dios primero según la Biblia? ¿O en cuántos días creó Dios el mundo? A ver, mejor esa pregunta. ¿Listo? A ver, pregunta. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? En 7, dicen por ahí. En 7. Ok, en 7. En 7. Vas a ir al infierno. Oye, ¿cómo que en 7?
11 años llevando religión en el colegio, 6 en la primaria, 5 en la secundaria. 11 años repitiendo el mismo tema y me dices que Dios creó el mundo en 7 días. ¿Cómo que en 7? Oye, te vas a ir al infierno, ¿ah? En 6 días y al séptimo descansó, dicen por ahí. Ok, claro, porque Dios también se cansa, ¿sí o no? Ok, listo, ya está. ¿Qué crea Dios primero? ¿Dios crea primero al hombre o a la naturaleza? A ver, ¿qué crea Dios? Ya tengo miedo de preguntarle ya a estos cristianos ya. Pero a ver, correcto. Dice la Biblia que Dios crea la naturaleza, crea el día, la noche, crea las plantas, los animales, creó la naturaleza. ¿Ya está? Listo. Cuando Dios terminó de crear la naturaleza, se preguntó, ¿y ahora quién va a disfrutar de mi creación? Entonces Dios en su infinita bondad tomó un poco de polvo, aunque algunos dicen un poco de barro, y entonces Dios decidió hacer al hombre. Ya está, y lo fue moldeando. Tururururún, ton, 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 ton. Ahí está. ¿Quién fue el primer hombre al que creó Dios? A ver, ¿quién fue? Adán. Entonces Dios hizo a Adán. Pero Dios cuando terminó de hacer al hombre, se dio cuenta de que le había formado un cuerpo. Pero dijo Dios, no, pues, pero ¿cómo voy a dejarlo al hombre así? Solo le he dado cuerpo, pero dejándolo así, ¿cómo se va a diferenciar el hombre de las demás especies de la naturaleza? Tengo que darle algo al hombre que lo haga diferente. Tengo que darle algo al hombre que lo haga a mi imagen y semejanza. ¿Pero qué le puedo dar? Decía Dios. Entonces voy a hacer al hombre distinto de todas las cosas que ya he creado. Le voy a dar al hombre algo que lo acerque a mí, algo que lo haga a mi imagen y semejanza. Dios decidió darle al hombre alma. Y el alma es como un pedacito de Dios en nosotros. El alma es lo que nos hace diferentes. El alma es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. ¿Ok? Ahí tenemos entonces. Listo, pero sigamos. Entonces Dios en su infinita bondad le dio a Dios al hombre la capacidad de poder tener algo diferente que lo una a Dios. A través del alma es que podemos conectarnos con Dios. ¿Listo? Ahora, hay algo interesante. Cuando tú mueres, lo que muere en ti es tu cuerpo, pero tu alma no muere. ¿Qué pasa con tu alma? El alma no muere. ¿Qué pasa con el alma? El alma es inmortal. ¿Qué pasa con el alma? A ver si te acuerdas tú. ¿Qué pasa con el alma? ¿Se va a dónde? Se va al paraíso, dice. Ok, el alma se va al paraíso. ¿Listo? Ahí tenemos, ¿no? El alma no muere, ¿no? Excepto tú, ¿no? ¿No? Tú de frente has dicho, el alma se va al paraíso, sí, pero no tu alma, ¿no? Al paraíso solo irán las almas que han ingresado a la Universidad San Marcos, ¿no? Todas las almas que no han ingresado a la Universidad San Marcos derechito al infierno se van, ¿no? Así que si ahorita fuese el fin del mundo, la única alma que se va al paraíso es la mía, ¿no? Tu alma, no, no. Ya está. Ay, ¿qué? Es mi clase ya, punto, es mi clase. Ya ahí tenemos entonces a los creacionistas, ¿ya está? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Ahora, un detalle importante de los creacionistas es la tesis de que Dios creó al hombre de manera independiente de las demás especies, ¿no? ¿Eso qué significa? Que Dios terminó de crear todo y de manera independiente hizo al hombre y luego a la mujer, a Eva, ¿no? Entonces, Dios, al hacernos de manera independiente respecto a las demás especies, eso significa que nosotros no tenemos ningún parentesco con ninguna otra especie en la naturaleza. No nos parecemos al mono, no nos parecemos al chimpancé, no nos parecemos a ninguna especie en la naturaleza. No hay parentesco entre ellas y nosotras, por la sencilla razón de que Dios nos creó de manera independiente. Es más, y nos creó de manera independiente a las demás especies y nos creó para disfrutar de la creación. ¿Ok?
Esto es importante porque esto va a ser motivo de crítica por parte de los evolucionistas para quienes sí hay cierto parentesco entre el hombre y otras especies de la naturaleza, como el mono, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, esta tesis es defendida, o mejor dicho, una de las tesis del creacionismo es la tesis del fijismo. Fijismo viene de fijo, es la tesis que asevera que el hombre se ha mantenido invariable desde la creación. Tú dirás, profe, pero eso no es cierto, los hombres han ido cambiando. Claro, pero lo que ha ido cambiando es el cuerpo y no el alma. Recuerda que ello es lo que te caracteriza definitiva y esencialmente. ¿Ok? Defensores de la postura creacionista, todos los padres de la Iglesia, como por ejemplo Agustín de Hipona, ¿no? Tomás de Aquino. También podríamos mencionar a el padrecito Alexis Añamuro Panduro, ¿no? Podemos añadir a la madre, a la reverenda madre Yanira Grisel Ramos Núñez, ¿no? Podríamos añadir también al sacerdote, ¿no? Alexis, no, aunque Alexis ya de hablamos, ¿no? Al sacerdote Antar Cáceres Arosquipa, ¿no? Y obviamente a la Madre Teresa de Calcuta Yulexis, ¿no? Entonces podríamos añadir por aquí, ¿no es cierto?, a todos estos personajes que pues son defensores de la tesis creacionista, ¿no? Ah, y me olvidaba también, me olvidaba, ¿no? Me olvidaba la madre superiora Liz, ¿no? Me estaba olvidando de la madre superiora Liz. Entonces, podemos añadir a todos ellos aquí en la lista de los creacionistas. ¿Ya está? Listo, ahí lo tenemos entonces. Profe, a mí también, ya, ok. Ok, a la monaguilla Shanira también podríamos añadirla. ¿Listo? Ahí podemos señalar. Amén, dice. Vamos por aquí con la tesis evolucionista. ¿Qué dicen los evolucionistas? El evolucionismo dice que no existe ningún Dios. El hombre no es producto de la creación de ningún Dios. Según la tesis evolucionista, el hombre es producto de la misma naturaleza. Naturaleza que ha estado en constante cambio, naturaleza que ha estado en constante evolución. Porque sí, muchachos, este es un hecho. La naturaleza no se ha mantenido invariable, todo lo contrario. La naturaleza ha estado cambiando, ha estado en constante transformación. El que actualmente sintamos que la naturaleza está tranquila, como que dormida, no significa que ella no pueda cambiar. No, la naturaleza en cualquier momento, cuando menos nos demos cuenta, va a cambiar y va a cambiar bruscamente, ¿no? Cambios significativos fueron, por ejemplo, desde la caída del meteorito, ¿no? Cayó un meteorito, lo que generó un cambio en la naturaleza. Hubo una era de glaciación, una era de deshielo también, generó cambios fuertes en la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza está cambiando y eso los hombres no lo podemos controlar, cambia. Y a medida que la naturaleza cambia, eso nos obliga a las especies, a todas las especies, incluida la humana, a cambiar con ella, ¿no? A modificarnos, a cambiar, a mutar. ¿Para qué? Para que podamos adaptarnos a los cambios de la naturaleza. Entonces, porque ¿qué pasaría si cambia la naturaleza, pero yo no logro cambiar, yo no me logro adaptar a los cambios que ella presenta? ¿Qué va a pasar conmigo? A ver, deduce, ¿qué pasaría si yo no me adapto a los cambios de la naturaleza? ¿Qué pasaría, muchachos? ¿Qué pasa con las especies que no se logran adaptar a los cambios de la naturaleza? ¿Qué pasan con esas especies? Correcto, Alexis, mueren, perecen. Y muchas especies, en efecto, se han extinguido. ¿Por qué las especies se extinguen? Porque no logran adaptarse a los cambios de la naturaleza. ¿Ya está? Entonces, nosotros mismos, tal como tú te ves, ¿no? Ahorita mismo mira tu cuerpo por entero y déjame decirte que tal como eres, no siempre lo fuiste. Los seres humanos no siempre tuvimos la constitución que tenemos actualmente. Caminar de forma erguida es un síntoma o es una muestra de nuestra evolución. ¿No? Nuestro dedo, por ejemplo, el pulgar, que está separado de nuestros cuatro otros dedos de la mano, no siempre estuvo separado. El que el pulgar se haya separado es una muestra también de la evolución que hemos tenido y de nuestra
lucha por adaptarnos a los cambios de la naturaleza. Entonces, los conejos, las plantas y todas las especies que existen hoy en día no siempre fueron tal cual son, ¿no? Sino que son resultado de un largo proceso evolutivo, ¿ok? Entonces, básicamente, la naturaleza cambia y al cambiar va seleccionando a las especies que mejor se adaptan a sus cambios, ¿no? A esta tesis se le conoce con el nombre de selección natural, ¿ok? Entonces, mira, te voy a ejemplificar ello por aquí, pero necesito toda tu atención y tu concentración en este gráfico que te voy a colocar por aquí. Te voy a resumir brevemente en qué consiste y de qué va esto de la selección natural, ¿ya? Vamos a simular que esto es la naturaleza, ya está, la naturaleza. Pero como ya hemos dicho, la naturaleza no es estática, la naturaleza va cambiando, cambia, cambia, cambia y seguirá cambiando, ¿ok? Y eso no lo podemos controlar. Entonces, vamos a suponer que la naturaleza ahorita está en estas condiciones. Mira, yo voy a trazar esto por aquí y aquí voy a parar. Vamos a suponer que la naturaleza está aquí, en estas condiciones. Está tranquilita, como ahorita, por ejemplo, como ahora, ¿no? Que vemos que la naturaleza está tranquila, no hay deshielo, no hay glaciación, no ha caído un meteorito, ni nada por el estilo. Entonces la naturaleza está como que dormida, tranquila, normal. ¿Qué va a pasar con las especies que habitan en estas condiciones? Que pues van a comenzar a reproducirse, van a coexistir, van a desarrollarse, etc., etc. Van a vivir tranquilas en estas condiciones de la naturaleza. ¿Ok? Todo está normalito. Digamos que reina una suerte de armonía, paz, tranquilidad. Sin embargo, la naturaleza es implacable y aunque no lo querramos, la naturaleza va a cambiar, cambia, ¿ok? Dio un salto, mira, cambió la naturaleza, qué sé yo, deshielo, puede haber de glaciación, qué sé yo, enfriamiento, etc. Profe, ¿qué va a pasar con las especies que vivían en estas condiciones, pero ahora la naturaleza ha dado un salto, profe? ¿Qué va a pasar con estas especies? Ah, pues que ante las nuevas condiciones, las especies tienen que desarrollar un nuevo rasgo, tienen que cambiar con la naturaleza, tienen que desarrollar un nuevo rasgo. Ese nuevo rasgo les va a permitir adaptarse a los cambios nuevos que tiene la naturaleza. ¿Ya está? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí está el hombre. El hombre no siempre caminaba de forma erguida. Dado que la naturaleza cambió, los hombres se vieron en la obligación de comenzar a caminar de manera erguida. Acá está. Entonces dejaron de caminar en cuatro patas y comenzaron a caminar de manera erguida. Profe, eso significa que entonces las especies están luchando por sobrevivir, ¿correcto? Desarrollan un rasgo físico, un rasgo biológico nuevo para adaptarse a los cambios de la naturaleza. ¿Ok? Por ejemplo, los pájaros no siempre volaron, las aves no siempre volaron. ¿Ya está? El vuelo es sinónimo o es síntoma de un proceso evolutivo, ¿no? Vamos a suponer que aquí estaban los pájaros y que para poder sobrevivir tuvieron que alzar el vuelo, comenzaron a volar. Entonces, el volar les permitió adaptarse a los cambios de la naturaleza. Ellos están luchando por sobrevivir. ¿Ok? ¿Qué pasa con las especies que no logran desarrollar ese nuevo rasgo? Pues lo que va a pasar con esas especies que no logran evolucionar, no logran desarrollar ese rasgo nuevo, es que van a terminar pereciendo, se extinguen, como me dijiste tú. ¿Ok? Ya listo, profe. ¿Qué pasa ahora con estas nuevas especies? Ya mira, ahora la naturaleza está en estas condiciones. Acá están las especies que antes habíamos señalado, pero vamos a añadirles el rasgo que ya tienen, porque ya evolucionaron. Mira, ya tienen un rasgo nuevo. Entonces acá están. Otra vez la naturaleza vuelve a entrar en una suerte de tranquilidad. Entonces las especies comienzan a adaptarse, comienzan a reproducirse, comienzan a, ¿no? A subsistir, etc. Todo vuelve a la armonía si quieres. Pero nuevamente, cuando menos nos demos cuenta, la naturaleza vuelve a dar un salto, cambia nuevamente. Ah, su profe. Es que así es, hijo. La naturaleza está en constante evolución y eso no lo podemos evitar. Lo que nos queda a las especies es nuevamente
evolucionar con ella, cambiar con la naturaleza. ¿Cómo? Nuevamente tenemos que desarrollar un nuevo rasgo biológico que nos permita adaptarnos a esos cambios de la naturaleza. Entonces los conejos tendrán que desarrollar otra nueva capacidad biológica. De repente las tortugas tendrán que desarrollar un caparazón más fuerte para sobrevivir a los nuevos cambios de la naturaleza. El hombre, no te olvides del hombre. El hombre ya caminaba de forma erguida, pero para poder sobrevivir tiene que su pulgar separarlo de los cuatro otros dedos. Entonces el hombre evoluciona también. Los pájaros ya alzaron el vuelo, pero ahora tienen que aprender a diseñar diferentes tipos de vuelo. Entonces comienzan a luchar por sobrevivir. Entonces nuevamente aquí comienza una lucha por la supervivencia. Y en esta lucha, las especies que ya no logren desarrollar un nuevo rasgo perecerán. Nuevamente, la naturaleza vuelve a estar en ciertas condiciones. ¿Ya está? Ya está. ¿Y qué pasa con las especies? Pues las especies continúan arrastrando sus nuevos rasgos biológicos. ¿Ya está? Nuevos rasgos. ¿Listo? Profe, y si se reproducen, pues esos nuevos rasgos se los van a trasladar a sus nuevas generaciones. ¿Ya está? Y así. Así puede continuar esto, muchachos, hasta el hoy, hasta el día de hoy. Entonces, vamos a tener por aquí al hombre. ¿Qué podemos decir del hombre? Que el hombre es un resultado, es un gran resultado de todo este proceso evolutivo. Tal como somos hoy en día, no siempre lo fuimos. Nosotros hemos heredado todos esos rasgos biológicos que hemos ido adaptando o desarrollando para poder adaptarnos. Entonces, el hombre actual, los animales actuales, las plantas actuales, no siempre fueron como son hoy en día. Tal como las ves, son resultado de haber luchado por adaptarse. Mira todos los rasgos biológicos que comenzaron a desarrollar. Desde la primera especie hasta la especie actual, hemos ido heredando rasgos biológicos que nos han ido, digamos, transmitiendo las especies anteriores. Entonces, conclusión. ¿Qué cosa es la selección natural? La selección natural es la selección que realiza la naturaleza. La naturaleza cambia y en la medida en que ella cambia, va seleccionando a las especies que mejor se adaptan a sus cambios. No sobreviven los más fuertes, sobreviven los que mejor se adaptan a esos cambios. A eso es a lo que se le conoce con el nombre de selección natural. La naturaleza, mediante un proceso de lucha por la supervivencia, selecciona a las especies que mejor se van adaptando a sus cambios. ¿Ya está? De donde se desprende que el hombre no aparece en la naturaleza de forma independiente como creían los creacionistas, sino más bien que todo parte de un ancestro común. Los hombres actuales tenemos ciertos parentescos con los monos, tenemos cierto parentesco con otras especies pasadas. Listo, somos resultado de un largo proceso evolutivo. Y esto obviamente es algo que la iglesia nunca va a aceptar, ¿no? Pero ahí tienes tú la tesis del evolucionista. Defensores de esta tesis, Darwin, por supuesto. También podríamos mencionar a Federico Engels, quien resalta el factor trabajo. Engels va a decir si bien los cambios biológicos, los caracteres biológicos que adquirió el hombre fueron fundamentales para que él evolucionara, principalmente lo que permitió el salto de mono a hombre fue el trabajo. Dice Engels, desde que el hombre comenzó a trabajar, se fue transformando a sí mismo. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces aquí tenemos las dos posiciones sobre el origen del hombre, tanto la tesis del creacionismo como la tesis del evolucionismo. ¿Ya está? ¿Listo? Ok, voy a continuación a proyectarte un pequeño videíto de la BBC News Mundo en el que te van a hacer un resumen de lo que acabo de explicar sobre la selección natural. Es un video que se caracteriza porque tiene mucha animación, muy buena de hecho, y que usualmente yo suelo compartirla cuando hago esta clase de antropología porque complementa la explicación que hago sobre el evolucionismo. Así que te la voy a proyectar, te la voy a compartir, pero necesito que prestes atención a los datos que te van a ir dando, porque te van a añadir algunos elementos adicionales sobre Darwin, ¿ok?
pero para poder virar el video necesito primero que me confirme si el audio se escucha, ¿ya? A ver, aquí te comparto. Primero confírmame el audio. La idea de que Dios había... Ok, ¿se escucha? ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha? Correcto. Entonces, vamos a repetirlo, pero presta atención a los detallitos que te van a ir mencionando, ¿ya? Ok. La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión: la evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana.
Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él. Ya está. El planeta sigue cambiando de forma dramática y nosotros cambiamos con él, ¿no? Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos el resumen. Ya está. Vino a Perú, bueno, específicamente no al Perú, ¿no? Vino a las Islas Galápagos, ¿no? Aquí, ¿no? En Ecuador, ya está. Viajó por todo el mundo, ¿no? Claro, pasó, buscaba restos, ¿no? Esqueletos, restos fósiles, evidencia empírica, ¿no? Pero hay una anécdota extras sobre Darwin, ¿no? Hay algo que ocurrió con él buscando evidencia empírica. Así que te voy a compartir aquí una pequeña anécdota que vivió Darwin cuando buscaba su evidencia. Mira, presta atención, el video continúa. De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo hizo, lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, Ahí tienes la anécdota. Darwin buscaba en la Patagonia un ejemplar de ñandú pequeño, no lo encontró, estaba extinto. Sin embargo, donde lo encontró fue en su plato, estofado de ñandú. Ocurre que finalmente lo que hizo fue llevarse todos esos restos, esos huesitos chupados de su estofado, pidió la carcasa, el plumaje, la cabeza y todo lo que pudo. Se lo llevó en su embarcación hasta Londres y finalmente hizo una reconstrucción. Así que hoy en día ese ejemplar de ñandú pequeño se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales en Londres. Si un día tú visitas este museo, visita o busca ese ñandú pequeño de Darwin y recuerda que ese ñandú está hecho de los huesitos que chupó el mismo Darwin, ¿no? Ahí lo tenemos. Listo, muchachos. Ya tenemos entonces por ahí el complemento de la tesis evolucionista. ¿Ya está? Hasta aquí entonces hemos terminado con la segunda parte o el segundo problema. ¿Ya está? Sí, busquen anécdotas. Hay de hecho, este, esa anécdota está en internet, ¿no? Esa anécdota está por ahí. Incluso, ponen fotos de ese ñandú pequeño que está en el museo actualmente. Busquen por ahí información, datos ya sobre esa anécdota, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos entonces las dos tesis sobre el origen del hombre. ¿Se entendió para todos? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Por ahí Lisbeth me preguntó, profe, ¿y Herbert Spencer? Lo que pasa es que Herbert Spencer es también evolucionista, él es defensor de la tesis evolucionista. Pero Spencer no va a decir que solamente los organismos evolucionan, sino que para Herbert Spencer todo evoluciona. Evoluciona la sociedad, evoluciona la mente, evolucionan los sentimientos, todo. Entonces, por eso hemos colocado por aquí que él tiene una concepción integral de la evolución. Para él no solo evolucionan las especies biológicas, los organismos, sino todo evoluciona. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces dejamos por aquí el segundo problema y nos vamos al último problema de la clase para terminar ya con este tema. ¿Ok? Vamos con el último problemita, el problema de la esencia del hombre. Este problema
se puede remitir, ¿no? Se puede traducir en la siguiente pregunta. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué nos diferencia de las demás especies? ¿Qué somos? ¿Ok? Y para responder esta pregunta, pues básicamente vamos a ver cómo a lo largo de la filosofía se han dado diferentes respuestas. Vamos a empezar por una respuesta que podríamos considerar la respuesta clásica, y esta es la respuesta de Aristóteles. ¿Cuál es la respuesta o la definición clásica del hombre? Ojo, cuando hablamos de esencia, nos referimos a definición. ¿Cómo podemos definir al hombre? Cuando hablamos de esencia, también nos referimos a naturaleza humana, ¿ok? ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Cómo podemos distinguir o diferenciar al hombre? ¿Ya está? Ya, ojo por ahí. ¿Listo? Esencia es lo mismo que definición, naturaleza humana, etc. Ahora bien, ¿cuál es la definición clásica de hombre? Pues la definición clásica es la siguiente. El hombre es un animal racional. Esta forma de definir al hombre la inició Aristóteles en la época antigua. Para él, lo que caracteriza al hombre es la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, ¿no? Eso es lo que caracteriza al ser humano. ¿Listo? Nosotros tenemos intelecto, ¿ok? Nosotros somos seres intelectuales, tenemos intelecto, tenemos la capacidad de pensar, de razonar. ¿Estamos? Eh, Para Aristóteles, el hombre es una sustancia, ¿no? Y como toda sustancia, el hombre está compuesto de cuerpo, pero también el hombre está compuesto de alma. ¿Ya está? Recuerda que para Aristóteles todas las sustancias tienen dos componentes, tienen materia y tienen forma. En este caso, el cuerpo vendría a ser como la materia del hombre. ¿Ya está? Y el alma vendría a ser como la forma del hombre, su esencia. Ahora, para Aristóteles, el alma tiene tres partes, ¿ya está? O lo que es lo mismo, tres facultades. La primera es una facultad racional, ¿ya está? La segunda es una facultad sensitiva y la tercera es una facultad vegetativa, ¿ya está? Ahí tenemos, el hombre tiene o el alma tiene tres facultades. ¿Listo? Ahora, si bien las tres son exclusivamente humanas, el hombre tiene las tres, déjame decirte que dos de ellas son compartidas. Por ejemplo, la facultad vegetativa también la tienen los animales y también la tienen las plantas. Profe, ¿las plantas tienen alma? Sí, vegetativa. La facultad sensitiva la tiene el hombre y la comparte con los animales. Profe, ¿y las plantas? No, las plantas ya no tienen facultad sensitiva. Profe, entonces hasta ahí el hombre se parece a un animal, porque así como el animal, también el hombre tiene la facultad vegetativa y sensitiva. El hombre es un animal, sí, pero la particularidad es la facultad racional, porque la facultad racional ya es exclusivamente humana. Por eso es que Aristóteles dice, el hombre es un animal, pero es un animal que razona, que piensa. ¿Ok? He ahí nuestra diferencia. Somos seres racionales. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para desarrollar nuestra capacidad racional? ¿Cómo nos hacemos humanos? ¿Cómo nos hacemos inteligentes? Pues es sencillo. No lo logramos en solitario de manera aislada, sino más bien socializando con otros. ¿Con otros? ¿Otros qué, profe? Otros humanos. Entonces, la única forma de desarrollar mi capacidad racional de hacerme humano es socializando, viviendo en la polis, viviendo en la sociedad. Prueba de ello es que, por ejemplo, tú estás aquí y tú estás interactuando con alguien, otro humano, o sea, yo te brindo los conocimientos que he adquirido y socializamos, aprendemos, nos humanizamos y así hacemos que la cultura humana se siga transmitiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si tú no socializaras? ¿Qué pasaría si tú no interactúas con un ser humano?
pues no vas a desarrollar la capacidad racional. Y si no desarrollas la capacidad racional, no vas a ser humano. Y si no eres humano, pues serías como un animal. Por ejemplo, algo muy sencillo, recordemos la película o el cuento animado este Tarzán. Tarzán vivió en la selva, no coexistió, no convivió con humanos, sino con animales. Y cuando él creció, no adoptó las conductas de un humano, sino de un animal. Y tampoco tenía lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental que socialicemos para humanizarnos o para desarrollar la capacidad racional. Aristóteles va a decir que los únicos que no necesitan de otro humano, los únicos que no necesitan socializar con otro humano, son los animales, las bestias. Por ejemplo, tu perro, tu gato, no necesita socializar con un humano, contigo, para hacerse perro gato. Así existas o no existas tú, tu perro va a seguir siendo perro y tu gato va a seguir siendo gato. No te necesita. En cambio, tú sí necesitas de otro humano para humanizarte. Quien tampoco necesita de otro humano son los dioses. Los dioses no necesitan de un hombre para hacerse dioses. Si existen o no existen los hombres, no hay problema, los dioses seguirán siendo dioses. Entonces, ellos son los únicos que no requieren de otro humano. En cambio, nosotros sí necesitamos del ser humano. Por esa razón es que Aristóteles añade que el hombre es un animal político, es decir, es social por naturaleza. Todos aquellos que por naturaleza no socializan o son bestias o son dioses, dice Aristóteles. ¿Ok? Listo. Entonces, ese es nuestro distintivo, nuestro sello, que nosotros somos seres pensantes, racionales e intelectuales. Ahora, hay un filósofo en el siglo XIX que rechaza tajantemente esta definición. Ese es Federico Nietzsche. Nietzsche va a llevar a cabo una crítica. Recuerda que Nietzsche rechaza la cultura tradicional. Entonces, Nietzsche va a rechazó la definición tradicional, ya está. Nietzsche rechazó la definición tradicional del hombre. ¿Ok? Nietzsche rechaza la definición tradicional del hombre. Profe, pero ¿cuál es la definición tradicional del hombre? La de Aristóteles. Es decir, Nietzsche rechaza que el hombre sea un animal racional. ¿Por qué rechaza esta definición tradicional? Porque dice, definir al hombre como un ser racional es negar nuestra verdadera naturaleza, es negar nuestra verdadera esencia. Nietzsche, ¿y cuál es nuestra verdadera esencia? Que nosotros somos seres instintivos, somos seres de instintos. Por eso es que él termina definiendo al hombre como un ser instintivo, un ser que tiene instintos, deseos, que tiene voluntad. ¿Ya está? Nietzsche va a decir que, por ejemplo, si yo te pregunto, les pregunto a todos ustedes, muchachos, no piensen su respuesta, respondan lo primero que se les venga ahorita así a la mente. Si yo les pregunto, ¿qué desearían en este momento? ¿Estar en su camita, echaditos, durmiendo, abrigaditos, viendo serie, comiendo canchita o estar estudiando? Entonces, si ustedes no piensan su respuesta y se dejan llevar por sus deseos, por tus instintos o por su voluntad, lo primero que van a decir es, profesora, quisiera estar en mi cama echadito viendo mi serie, profe, yendo al cine, profe, ¿no? Entonces Nietzsche dice, lo que primero salta son los deseos, son los instintos, nuestra voluntad. Pero luego en un segundo plano, cuando tú ya te pones a pensar, cuando tú ya te pones a razonar, entonces tú dices, no, no, profe, no, no, no. Pensándolo bien, no, no, en mi cama no, estudiando, profe, estudiando. Entonces, cuando tú ya te pones a razonar, ¿qué logras? Reprimir tu voluntad, reprimes tus deseos, reprimes tus instintos. Entonces, por eso es que Nietzsche rechaza la definición de Aristóteles. Dice, no es la razón lo que nos define, más bien la razón reprime nuestra verdadera naturaleza, los instintos. ¿Ya está? Entonces, para él, el hombre es alguien instintivo.
Cuando él habla de hombre, no se refiere a cualquier tipo de hombre, se refiere al superhombre. El superhombre se caracteriza por un ser, porque es un ser natural, un ser que ama esta vida, un ser biológico, un ser que tiene instintos vitales, un ser que posee una moral de amo, no te olvides. Y además posee un espíritu dionisíaco. ¿Ya está? Un espíritu dionisíaco. ¿Listo? Ya, estos son temas que ya hemos visto en la clase de Nietzsche, ¿no? Pero aquí tenemos pues su visión sobre el hombre, ¿no? Nietzsche, mejor dicho, resalta los caracteres biológicos, físicos, naturales del hombre, ¿no? Pero Nietzsche va a tener también un crítico, una postura crítica, y esa va a ser la postura espiritualista. ¿Encabezada por quién? Por Platón y por Max Scheler. Ellos son los espiritualistas por antonomasia. En la época antigua, ni Platón ni en la época contemporánea Scheler rechazaron que el hombre tenga cuerpo. Ellos decían, el hombre tiene cuerpo y el cuerpo empuja al hombre a satisfacer sus instintos. ¿Ok? El hombre, en efecto, tiene instintos, como dice Nietzsche, tiene instintos. Pero el hombre no es solo cuerpo, pues dicen los espiritualistas. Porque si el hombre fuese solo cuerpo, entonces, ¿qué lo diferenciaría, por ejemplo, un perro? ¿Qué diferenciaría al hombre de un perro? Si el perro también se caracteriza porque tiene cuerpo y el cuerpo del perro lo empuja a satisfacer sus deseos o sus instintos. Entonces, si en este caso el perro, ¿no es cierto? Si en este caso el perro tiene cuerpo y tiende a los instintos y el hombre también solamente fuese cuerpo, ¿qué lo diferenciaría del perro? Nada, pues sería igual, porque los dos tendrían cuerpo y los dos buscarían satisfacer sus deseos instintivos. Pero eso no es posible, dice Max Scheler. El hombre sí se diferencia del perro. El hombre no es un perro, no es un cerdo, no es un animal. No somos solamente instintos, Nietzsche. El hombre tiene algo más. El hombre tiene espíritu. El hombre tiene espíritu. ¿Ya está? Entonces el hombre es cuerpo, sí, pero el hombre tiene alma, dice Platón. Y eso es lo que lo diferencia. Para Platón, el cuerpo, de hecho, es como una cárcel del alma. ¿Ya está? Una cárcel del alma. ¿Ok? Si tú mueres, dice Platón, lo que va a morir es tu cuerpo, pero no tu alma. Tu alma es, dice Platón, inmortal. Profe, ¿y a dónde se va mi alma? Tu alma se va al mundo de las ideas. Pero después de un tiempo tu alma regresa, lo que significa que el alma se reencarna. ¿Eso qué significa? Que tú eres un alma reencarnada. ¿Quién sabe qué habrá sido en tu vida pasada? Lo cierto es que tu alma se ha reencarnado. Tú eres un alma reencarnada que ya vivió una vida pasada. Ahora, según Platón, el alma tiene tres partes, como pensaba Aristóteles también, tres facultades. Una facultad racional, irascible y concupiscible. Si educamos el alma, ella puede desarrollar virtudes o excelencias. Cada facultad puede ser buena en algo. Por ejemplo, si educo la facultad concupiscible, puedo desarrollar la templanza, el control de los deseos. Si educo la facultad irascible, puedo desarrollar la valentía, la fuerza. Y si educo la facultad racional, sería pues una mujer, un hombre prudente, ¿no? O sabio, sabia, ¿no? ¿Listo? Entonces, el hombre tiene alma y eso es lo que lo caracteriza, no el cuerpo, el alma, dice Platón. De manera también semejante, Max Scheler va a decir que no es el cuerpo lo que nos caracteriza, sino nuestro espíritu. Gracias a que tenemos espíritu, es que el hombre es una persona. Gracias a que poseemos espíritu, es que podríamos decir o llamar al hombre persona. ¿Ya está? Gracias a que tenemos espíritu, es que hacemos tres cosas que ninguna otra especie puede hacer. Uno, somos autónomos, tenemos libertad. Si fuésemos solo cuerpo, nos dejáramos arrastrar por nuestros deseos corpóreos. Pero gracias a que tenemos espíritu, podemos controlar nuestros deseos corpóreos, corporales. Tu perro no tiene espíritu. Por eso es que tu perro, cuando tiene deseos libidinosos,
tú abres la puerta y los satisfaces sin más. En cambio, cuando tú tienes deseos libidinosos, tú los controlas, porque tú tienes libertad, puedes decidir, elegir qué hacer y eres autónomo. 2. Gracias a que tenemos espíritu, somos la única especie que tiene la necesidad de conocer el mundo, de conocer la realidad, de objetivarla, de hacer ciencia del mundo. Ninguna otra especie está preocupada en conocer el mundo, en hacer ciencia del mundo. Nosotros sí. Tu perro, tu gato simplemente están en el mundo. En cambio, tú tienes la necesidad de representarte mejor la realidad. ¿Ok? Y 3. El hombre tiene autoconciencia. Ya está, somos la única especie que es consciente de lo que dice, consciente de lo que hace. Somos la única especie que es consciente de que las cosas que de las cosas que dice, ¿no? A veces nos arrepentimos de las cosas que decimos. Ay, no, no debía haber dicho esto, hice sentir mal a la otra persona. Concientizamos lo que decimos, ¿no? A diferencia de una máquina, ¿no? De un robot con inteligencia artificial, no siente remordimiento, no siente cargo de conciencia. Recuerdo que hace un par de añitos hicieron un experimento, habían creado un robot y unos científicos le preguntaron al robot con inteligencia artificial qué haría con la especie humana. Y el robot respondió sin temor, sin ni pena ni gloria, ¿no? Respondió, la extingo. Con la especie humana lo que haría es desaparecerla, extinguirla. Entonces todos los científicos ahí presentes se quedaron como que, ¿qué está diciendo, no? Y entonces sintieron vergüenza y volvieron a preguntarle, no se equivocado seguro, volvieron a preguntarle y la máquina respondió, la extingo, la extinguiría, la extinguiría. Entonces, obviamente la máquina no siente remordimiento por lo que ha dicho porque no tiene autoconciencia. En cambio, los científicos sí, y ellos pidieron perdón por lo que había pasado, ¿no? Entonces, la especie humana es la única que tiene autoconciencia, ¿no? Que es consciente de lo que dice y consciente de lo que hace. Por ende, lo que nos caracteriza no es nuestro cuerpo, no es nuestros instintos. Lo que nos distingue es que nosotros somos espíritus, somos seres espirituales. El hombre es un ser espiritual. Ya está, tiene alma, tiene espíritu. ¿Ok? Entonces, no te olvides que el espiritualismo nace como una crítica al naturalismo de Nietzsche. ¿Ya está? Listo. Pero hay una postura que fusiona el naturalismo y el espiritualismo y ese es el dualismo, cuyo representante es René Descartes. Dual suena a dos, ¿no? Y es que para René Descartes el hombre es un ser dual. ¿Eso qué significa? Que el hombre está compuesto por dos elementos. El hombre tiene pensamiento y el hombre tiene cuerpo. Al pensamiento, Descartes le llamó la res cogitans y al cuerpo, Descartes le llamó la res extensa. Pensamiento y cuerpo, res cogitans y res extensa. Además, Descartes señaló que el pensamiento y el cuerpo se comunican e interactúan a través de lo que él denominaría la glándula pineal. ¿Qué cosa es la glándula pineal? Es como una pequeña glandulita en forma de piña que permite la comunicación entre el cuerpo y la mente. Si yo ahorita estoy escribiendo, es porque mi mente le ha ordenado a través de la glándula pineal a mi mano escribir. Si yo ahorita estoy hablando, es porque mi mente, mi pensamiento le ha ordenado a mi cuerpo a través de la glándula pineal que hable. ¿Te das cuenta? O que mueva la boca, los labios, ¿no? Entonces, pero entre el cuerpo y la mente, el hombre principalmente es pensamiento. Para Descartes, el hombre es una cosa que piensa. Ya está, una res cogitans. Res, ¿qué cosa es? Cosa. Cogito, pensamiento. Cosa que piensa. ¿Ok? Listo. Para ir terminando, tenemos por aquí la definición del simbolismo. Esta definición se la debemos a Ernest Cassirer. Cassirer va a decir que el hombre tiene un distintivo. El hombre es como un animal que está en la naturaleza, pero hay algo que lo diferencia de las demás especies y es que el hombre crea símbolos. El hombre tiene la capacidad de crear símbolos, metáforas, ¿ya está?
para representarse el mundo. Es un animal simbólico, crea metáforas, crea símbolos. Nosotros los seres humanos no interactuamos directamente con el mundo. Para poder interactuar con las cosas que hay en el mundo, hemos creado un universo simbólico. Hemos creado la cultura, la ciencia, la religión, el arte, la filosofía, etc., para interactuar con el mundo. La literatura, por ejemplo, una obra literaria, ¿no? Es un conjunto de símbolos. La ciencia es un conjunto de símbolos que nos permite representarnos el mundo. Somos la única especie que a todo le da nombres, ¿no? Si quiero yo interactuar con este objeto del mundo, le doy un nombre, ¿no? Árbol. Entonces, he creado un símbolo para relacionarme con ese objeto. Entonces, entre el mundo y el hombre hay un universo de símbolos, ¿no? La literatura, la ciencia, para que yo pueda interactuar con el mundo, lo hago a través de la ciencia, ¿no? Entonces, es como que nosotros vivimos en un mundo paralelo, en un mundo aparte en el que no viven los animales. Tu perro no está dándole nombre a las cosas, ¿no? Nosotros sí. Entonces, el hombre interactúa con el mundo mediante símbolos, mediante metáforas, ¿no? Hay todo un sistema simbólico que hemos creado, un universo simbólico. Aquí están las formas simbólicas, ¿ok? Y eso es muy cierto, ¿no? De hecho, Cassirer bastante bien ha resaltado aquí un carácter fundamental del hombre, ¿no? La capacidad de crear metáforas, símbolos para interactuar o representarse el mundo, ¿ya? Y volvemos hacia atrás. Tenemos por aquí el historicismo. El historicismo es la postura de Dilthey y de Ortega y Gasset en el que van a rechazar las definiciones del naturalismo y del espiritualismo. Los historicistas van a decir que no existe una definición fija e inamovible del hombre. El espiritualismo dicen que el espíritu es lo que diferencia al hombre y el naturalismo dice que lo que nos diferencia es los instintos. Los historicistas dicen que ni uno ni otro. El hombre no tiene una esencia definida. El hombre no tiene una definición fija e inamovible. No hay nada que defina al hombre de manera concluyente o definitiva. El hombre es su historia, el hombre es sus vivencias. A medida que cambien las condiciones materiales, o a medida en que cambie la historia, cambia también el hombre. El hombre actual no es el mismo el hombre de la época moderna y el hombre medieval no es el mismo de la época antigua. Entonces, a medida que cambien la historia, el hombre también cambia. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos vamos haciendo constantemente en el devenir de la historia. Jamás podremos decir esto es el hombre. Eso es imposible. Definirlo de una única forma, de una única manera, es imposible. No hay una definición fija, exacta y definitiva del hombre. El hombre es su historia, el hombre es sus vivencias, el hombre es su día a día, sus decisiones. El hombre no tiene un camino ya trazado, va forjando su camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y otra cosa importante que resaltan los historicistas es que el contexto en el que vivimos influye mucho en cómo somos. La sociedad con sus creencias, sus costumbres, sus valores, sus normas y todo lo que ella tiene influye mucho en cómo somos. Por ejemplo, actualmente hay ciertos valores imperantes en nuestra sociedad. Eso influye mucho en cómo somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Pero si bien el contexto influye, jamás determina. Yo puedo crecer en un ambiente donde mis padres son cristianos. Puedo ser cristiana durante mi niñez, durante mi adolescencia, porque es muy típico que en estas etapas de la vida uno siga sin cuestión alguna creencias o formas de vida de la familia, ¿no? Pero puede serlo hasta que yo tome conciencia y renuncie a ciertos prejuicios, a ciertas ideas y yo sea auténtico, ¿no? Y tenga mis propias ideas de repente. Entonces, el contexto influye mucho en cómo somos, pero nunca nos determina. ¿Ya está? ¿Ok? Tú puedes crecer en un hogar donde de repente haya muchas creencias que influyen en ti, pero no tienen por qué determinarte, moldearte, ¿no? Tú puedes romper con esas ideas en algún momento.
Entonces, es cierto, contexto siempre influye, pero nunca determina, ¿no? Entonces, somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? A medida que cambien las condiciones materiales de la sociedad, cambia también el hombre. Entonces, intentar definirlo de una manera exacta, única, definitiva y de forma concluyente es absurdo, dicen los historicistas. ¿Ya está? Ortega y Gasset tenía una famosa frase que dice, yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, tampoco me salvo yo. ¿Qué quiere decir esa frase? Que no hay nada que me defina. Un error que cometí ayer no me define, no define mi mañana. Yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis vivencias, mis decisiones, mi día a día, ¿no? No hay nada que nos defina de manera concluyente. Ahí tienes a los historicistas. Para terminar, tenemos por aquí al marxismo, ¿no? Karl Marx, Federico Engels también definen de una manera particular al hombre. Ellos van a decir que el hombre es un ser social. Ya está, el hombre es un ser social. ¿Listo? Profe, ¿eso qué significa? Que el hombre entabla relaciones sociales con otros. Ya está. A lo largo de la historia el hombre ha entablado relaciones sociales, es decir, el hombre socializa. Profe, pero entonces ahí se parece mucho a la definición de Aristóteles, porque Aristóteles también dice que el hombre se relaciona, ¿no? Socializa. ¿Cuál es la diferencia entre Marx y Aristóteles? Que Marx añade el carácter económico, la producción. Para el marxismo el hombre ha entablado relaciones sociales, pero dentro de modos de producción particular. Te voy a hacer por aquí un pequeño grafiquito que les hice también a tus compañeros de la mañana. Un gráfico que ustedes ya conocen, de hecho. Estoy completamente segura que el profesor de Historia Universal, el profe Samaniego, les ha explicado este esquema. Y es que para el marxismo, la historia ha pasado por diferentes modos de producción. Ha existido un modo de producción esclavista, ha existido un modo de producción feudalista, ya está, y ha existido un modo de producción, o bueno, existe, ¿no? Capitalista. Entonces, ¿qué es esto que acabo de escribir? A estos tres le llamamos modos de producción. ¿Ya está? ¿Y qué cosa es un modo de producción? Es la forma en cómo se producen los medios de subsistencia. Entonces, a lo largo de la historia, la forma de producir los medios de subsistencia han sido diversos. ¿Ok? Ahora, en cada modo de producción, los hombres han entablado relaciones sociales. Por ejemplo, en el modo de producción esclavista se relacionaban el amo con el esclavo. ¿Ya está? Entonces, los dos interactúan. A esa interacción, ¿cómo se le llama? A esa interacción se le llama relación social. Exactamente se le llama relación social de producción porque está dentro de un modo de producción específico. Ahora, en el modo de producción feudal, también los hombres han entablado relaciones sociales. En este caso, el señor feudal y, ¿no es cierto? Y el siervo de la gleba. Pero nuevamente los dos entablan una relación social. Y en el modo de producción capitalista se han desarrollado o han interactuado el burgués y el obrero, el proletario. Nuevamente, ¿qué entablan los dos? Una relación social. Ahora, ¿qué es el burgués? ¿Qué es el obrero? ¿Qué es el señor feudal? ¿El siervo? ¿Qué es el amo? A ello le llamamos clases sociales. ¿Ya está? Entonces, para el marxismo, los hombres han entablado relaciones sociales, pero dentro de modos de producción en específico. ¿Ya está? Entonces, son estas relaciones lo que distingue al hombre de las demás especies, ¿ok? Ya mira, he aprovechado esta clase para resumirte tres conceptos fundamentales dentro del marxismo: modos de producción, relaciones sociales y clases sociales. Ojo con lo que te acabo de explicar, ¿ya? Y finalmente, ya lo he colocado aquí, digamos, para que tengas todo el esquema completo, pero en realidad ya no era necesario porque de Heidegger y del existencialismo ya hablamos.
en nuestra clase de existencialismo, ¿no? Siglo XX, filosofía en el siglo XX. Hemos hablado de Martin Heidegger. Y en esa clase yo te expliqué qué es el hombre para Heidegger, ¿no? Y te había dicho ya que Heidegger resalta, digamos, que el hombre es un ser de múltiples posibilidades, pero de todas las posibilidades hay una que el hombre no puede evadir, y es que el hombre va a morir. El hombre es un ser para la muerte. ¿Ya está? Así como los historicistas, Heidegger también piensa que no tenemos una definición exacta, fija, inamovible. Considera que hemos sido arrojados al mundo. Recuerda que para él el hombre es un Dasein, un ser ahí. No te olvides, ¿ah? ¿Listo? El hombre ha sido arrojado, descubre que es un ser de múltiples posibilidades, pero la muerte es la posibilidad que no podemos evadir. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos terminado con todo el desarrollo de la clase del día de hoy. Hemos trabajado toda la antropología filosófica y los tres problemas que concierne. El problema de la identidad, el problema del origen del hombre y el problema de la esencia del hombre. ¿Ya está? Listo. Hasta aquí. ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entendió para todos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, correcto. Ok. Háganme recordar. ¿Les dejé las claves de la semana pasada? ¿Les dejé las claves? ¿No les dejé? A ver, recuérdenme. ¿Les dejé las claves? ¿No les dejé las claves? A ver, recuérdenme. Sí, ok. Entonces les dejo las claves de esta semana. ¿Ya? A ver, les dejo las claves de esta semanita. A ver, Antar, si me ayudas por ahí, hijo, por favor. Ayúdame, Antar, anotando, por favor, y luego les comparte la clave a tus demás compañeros. Listo. Ok, gracias, hijo. Uno, Antar, casa. Dos, casa. Tres, enano. Cuatro, avión. Cinco, beso. Seis, enano. Siete, avión. Ocho, avión. Nueve, dedo. Y 10, casa. ¿Listo, Antar? Ya, vamos con la tarea ahora, Antar. Uno de la tarea, beso. Dos de la tarea, beso. Tres de la tarea, avión. Cuatro de la tarea, avión. Y cinco de la tarea, enano. ¿Listo? ¿Ya está, Antar? Ok, gracias, Antar. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho y nos encontramos la siguiente semana. A estudiar, a repasar, por favor. Fíjate que ya estamos en la semana 7. Te estoy dando todos los datos, toda la teoría que necesitan. Por favor, practiquen, repasen. ¿Ya? Listo, aquí nos quedamos. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos, Noiri. Hasta la siguiente semana. ¿Ya está? Nos vemos, nos vemos. Chao, chao.